No se trata de ignorar lo que sientes, de fingir que todo está bien o de forzarte a pensar en positivo. Tampoco de luchar contra cada pensamiento negativo que aparece en tu mente. La verdadera clave para que nada ni nadie te afecte nunca más está en algo mucho más profundo. Algo que la mayoría no ve porque busca soluciones afuera, sin darse cuenta de que el único cambio real ocurre dentro. Tal vez alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, pase lo que pase, parecen moverse con una calma inquebrantable. No importa si atraviesan crisis, pérdidas o momentos de incertidumbre, mantienen su centro. Mientras tanto, hay otros que, incluso en situaciones cotidianas, parecen al borde del colapso, atrapados en sus propias emociones y reacciones. ¿Por qué? ¿Es cuestión de suerte? ¿De personalidad? ¿O existe un principio oculto que separa a quienes dominan su mundo interno de quienes son esclavos de él? Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la realidad es objetiva, que las cosas simplemente suceden, y que lo que sienten es una consecuencia inevitable de lo que ocurre afuera. Pero esto no es cierto. Todo lo que experimentas, absolutamente todo, está filtrado por la forma en la que interpretas la vida, por las creencias que arrastras desde siempre, por las emociones que no has aprendido a gestionar. Es como si llevaras puestas unas gafas teñidas de un color específico. No importa lo que tengas delante, siempre lo verás a través de ese filtro. Y si ese filtro está distorsionado por el miedo, el resentimiento o la culpa, entonces el mundo reflejará exactamente eso. No porque la vida sea injusta, sino porque no puedes ver más allá de lo que llevas dentro. Pero aquí está la clave que nadie te ha dicho. No se trata de evitar el dolor, ni de evadir las emociones difíciles. No se trata de ser inmune a todo lo que sucede a tu alrededor. Se trata de transformar el significado que le das a cada experiencia, de reprogramar la forma en la que percibes la realidad, de aprender a convertir cada emoción en una herramienta de crecimiento, en lugar de una carga que te mantiene atrapado. Porque la verdad es que la realidad no se impone, se interpreta. Y cuando comprendes esto, cuando aprendes a tomar el control de esa interpretación, descubres que puedes elegir la manera en la que respondes ante cualquier situación, y en ese momento te vuelves libre. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo, no con teorías abstractas, sino con principios que han sido utilizados por aquellos que han logrado una paz interior que no depende de nada ni de nadie. Descubrirás cómo transformar el miedo en claridad, cómo hacer que las emociones negativas trabajen a tu favor en lugar de en tu contra, y cómo alcanzar un estado de serenidad imperturbable sin importar lo que pase en tu vida. Lo que estás a punto de entender puede cambiarlo todo, pero solo si estás dispuesto a mirar dentro de ti y cuestionar todo lo que hasta ahora has dado por cierto. Porque al final, no es lo que sucede lo que determina tu paz, es la forma en la que decides vivirlo. Y cuando descubras cómo transformar ese proceso, te darás cuenta de que nada ni nadie podrá afectarte de la misma manera nunca más. ¿Cómo sería tu vida si pudieras quitarte esas gafas invisibles que distorsionan lo que ves y experimentar el mundo sin la carga de tus miedos, creencias limitantes y emociones reprimidas? La mente humana es un laberinto complejo, un espacio donde cada pensamiento, cada reacción y cada emoción están moldeados por capas profundas que pocas veces exploramos conscientemente. Deepak Chopra, el visionario psicoanalista, entendía esto mejor que nadie. Describía la psique como un iceberg. La parte visible es la conciencia superficial, pero debajo de ella se esconde un vasto subconsciente, un territorio donde se almacenan nuestras experiencias pasadas, nuestros traumas, nuestras inseguridades, y lo más importante, nuestras proyecciones sobre el mundo. Lo que no hacemos consciente nos gobierna, y todo aquello que ignoramos dentro de nosotros no desaparece, sino que se manifiesta en la realidad como si fuera un destino inevitable. Piensa en cómo el miedo se filtra en tu vida, muchas veces sin que te des cuenta. Se disfraza de duda cuando te preguntas si eres lo suficientemente bueno para intentar algo nuevo.
Se esconde en la procrastinación cuando postergas ese proyecto que realmente deseas, pero que te aterra a fracasar. Se manifiesta en relaciones donde cedes demasiado, solo porque temes el rechazo o la soledad. Deepak nos enseñó que el miedo, como cualquier otra emoción, no es un enemigo. Es un maestro disfrazado, una señal que apunta hacia algo dentro de ti que aún necesita ser reconocido. Pero la mayoría de las personas, en lugar de escuchar, lucha contra sus emociones. Reprimen lo que sienten, se convencen de que no deberían estar tristes, que no deberían enojarse, que deberían ser fuertes todo el tiempo. Y ahí es donde comienza el problema, porque lo que resistes, persiste. Una emoción reprimida no desaparece. Se convierte en un peso que cargas a diario, en una voz que susurra en el fondo de tu mente, en un bloqueo que te impide avanzar sin que siquiera te des cuenta. Imagina una tormenta. El viento sopla con furia, la lluvia golpea con intensidad. El cielo se oscurece, intentas resistirla. Empujar el viento con tus manos, frenar la lluvia, contener la fuerza del cielo. Pero cuanto más luchas, más te agotas. La tormenta no se detiene porque la enfrentes con rabia, sino cuando simplemente permites que pase. Así es como funciona la mente. Cada emoción que sientes es una tormenta pasajera, no una sentencia permanente. Pero la mayoría de las personas viven atrapadas en el intento de controlar lo que sienten, en el miedo a enfrentar lo que llevan dentro. En lugar de escuchar sus emociones, las silencian con distracciones, con trabajo, con entretenimiento, con relaciones que solo llenan vacíos temporales. Y así continúan, evitando lo que realmente necesita ser visto. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra lo que sientes, simplemente te detuvieras? Si en lugar de ignorar tu tristeza, la observaras. Si en lugar de esconder tu miedo, te preguntaras qué intenta decirte. Cada emoción que aparece tiene un mensaje oculto. La tristeza suele señalar que algo necesita ser soltado, un apego que ya no te sirve, una expectativa que no se cumplió, una parte de ti que necesita ser liberada. El miedo revela creencias que te están limitando, ideas profundamente arraigadas de que no eres suficiente, de que no mereces lo que deseas, de que el fracaso es algo que debes evitar a toda costa. La ira, que tantas veces tratamos de suprimir, es en realidad un recordatorio de que tus límites están siendo traspasados, que algo en tu entorno no está respetando tu verdadero ser. Cuando empiezas a ver tus emociones no como obstáculos, sino como guías, algo dentro de ti cambia. Y cuando cambia tu mundo interno, el mundo externo también lo hace. Ahora piensa en una situación en la que normalmente reaccionarías de manera automática. Tal vez una discusión con alguien cercano, un conflicto en el trabajo, un momento en el que te sientes inseguro o atacado. En lugar de actuar por impulso, haz una pausa. Respira. Observa la escena como si fueras un espectador, alguien que ve todo desde afuera, sin apego. Pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando en este momento? ¿Es realmente la situación externa lo que me afecta? ¿O es algo dentro de mí que ya estaba ahí? La respuesta a estas preguntas puede cambiar por completo tu forma de vivir. Porque cuando entiendes que lo que sucede afuera solo tiene poder sobre ti, si dentro de ti hay algo que lo permite, empiezas a recuperar el control. Deepak hablaba del concepto del observador silencioso, esa parte de la conciencia que no se deja arrastrar por las emociones ni por las circunstancias externas. Ese espacio dentro de ti que, sin importar lo que pase, permanece en calma. Cuando accedes a esa parte de tu mente, descubres que nada ni nadie tiene el poder de afectarte a menos que tú le des ese poder. Que cada vez que algo te desestabiliza, no es porque el mundo sea injusto o porque la gente te haga daño, sino porque hay algo dentro de ti que aún necesita ser trabajado. Y ahí está la verdadera clave para alcanzar una paz inquebrantable. No en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la forma en la que lo experimentas. Cuando logras esto, las tormentas ya no te asustan, porque entiendes que son pasajeras, y que detrás de cada una de ellas hay una oportunidad para crecer.
Si analizas profundamente ese pensamiento, notarás que no es tuyo. Fue algo que escuchaste, que absorbiste en algún momento de tu vida y que, sin darte cuenta, adoptaste como una verdad absoluta. Pero aquí está la clave. No tienes por qué seguir sosteniéndolo. Imagina por un momento que desde hoy decides cambiar la narrativa. Que en lugar de repetirte que no eres suficiente, comienzas a integrar la idea de que siempre has sido capaz, de que lo único que te ha frenado ha sido la historia que te contaste a ti mismo. Lo que Deepak nos enseñó es que el inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Solo responde a la programación que le damos. Si comienzas a alimentar tu mente con creencias que te fortalezcan, tu realidad externa inevitablemente empezará a reflejarlo. Ahora bien, pongamos esto en un contexto real. Piensa en alguien que ha pasado toda su vida con el miedo constante de no ser querido. Tal vez desde niño aprendió que debía ganarse el amor de los demás con esfuerzo, complaciendo a todo el mundo, sacrificando su propio bienestar por la aprobación externa. Y ahora, como adulto, vive con la sensación de que nunca es suficiente, de que debe seguir esforzándose para no ser rechazado. ¿Cómo puede romper este ciclo? El primer paso es verlo con claridad. Deepak hablaba de la integración de la sombra como el acto de traer a la luz aquello que ha estado oculto en nosotros. Cuando esta persona se da cuenta de que ha vivido atrapado en un patrón de miedo al rechazo, empieza a recuperar su poder. Se da cuenta de que su valor no depende de la validación de los demás, sino de cómo él mismo se percibe. Y entonces, algo cambia. Comienza a poner límites, a decir no sin culpa, a priorizarse sin miedo a que lo abandonen. Y lo más increíble es que, al hacerlo, la gente a su alrededor también cambia. Ya no lo buscan solo por lo que da, sino por lo que es. Y ahí se rompe el ciclo. Otro caso, alguien que siempre ha creído que el fracaso es una humillación. Cada vez que intenta algo y no obtiene el resultado esperado, se castiga con pensamientos de autodesprecio, se compara con los demás, siente que no avanza, que el mundo le pone obstáculos que no puede superar. Pero cuando comienza a ver el fracaso como una parte inevitable del proceso, cuando entiende que cada error es un maestro disfrazado, su relación con la vida cambia por completo. Deepak decía que la vida no te ocurre a ti, sino que ocurre a través de ti. Si esta persona empieza a interpretar cada caída como una oportunidad de aprendizaje, en lugar de un castigo, el miedo se disuelve. Ya no teme intentarlo de nuevo, porque ha entendido que su valor no está en el resultado, sino en la evolución que cada intento le permite alcanzar. Lo que muchos no entienden es que cada pensamiento que albergamos es una semilla. Si cada día riegas la semilla del miedo, del resentimiento o de la duda, eventualmente crecerá y se convertirá en el árbol que domina tu vida. Pero si en su lugar decides plantar semillas de confianza, de paz interior, de convicción en ti mismo, tu realidad se transformará de manera radical. Y esto no es un concepto abstracto, es algo que puedes experimentar de inmediato. La próxima vez que un pensamiento limitante cruce por tu mente, no lo aceptes automáticamente como una verdad. Obsérvalo, cuestiónalo, desafíalo. Pregúntate si realmente te pertenece o si solo ha sido un eco del pasado que puedes elegir soltar. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que el único poder que esos pensamientos tenían sobre ti era el que tú mismo les habías otorgado. Aquí está la parte más reveladora de todo esto. No necesitas que el mundo cambie para experimentar una realidad diferente. Es cambiar la forma en la que te relacionas con lo que sucede. La persona que ve la vida como una serie de obstáculos y tragedias seguirá encontrando pruebas de ello en cada esquina. Pero aquel que decide verla como una oportunidad de crecimiento, como un espacio donde cada situación trae consigo una enseñanza, comenzará a experimentar la vida de una forma completamente distinta. Deepak decía que lo que resistes, persiste. Esto significa que cuanto más te enfrentas a la vida con lucha y con miedo, más te encuentras con aquello que intentas evitar. Pero si aprendes a fluir con ella,
Si te abres a la posibilidad de que cada experiencia tiene algo que ofrecerte, la tensión desaparece. Imagina el poder de vivir así, sin miedo al fracaso porque sabes que no te define, sin miedo a la opinión de los demás, porque has entendido que lo único que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo. Sin miedo a la incertidumbre, porque confías en que, sea lo que sea que la vida traiga, tendrás la capacidad de enfrentarlo. Esta es la verdadera libertad. No una libertad que dependa de las circunstancias, sino una que nace dentro de ti, porque cuando te liberas de las cadenas invisibles que la mente te ha impuesto, nada ni nadie puede hacerte prisionero de nuevo. Y en ese momento, descubres que la paz que siempre buscaste no estaba afuera, sino dentro de ti, esperando ser reconocida. Cuando no enfrentamos nuestra sombra, se manifiesta en formas que no reconocemos. Ansiedad, conflictos constantes, patrones que parecen repetirse una y otra vez. Pero cuando decidimos mirar de frente aquello que hemos evitado, descubrimos que no es un enemigo, sino una parte de nosotros que necesita ser comprendida. Piensa en ese miedo que llevas cargando por años. Tal vez es el miedo al rechazo, el miedo a fallar, o el miedo a no ser suficiente. Cada vez que intentas hacer algo nuevo, ese miedo se activa, susurrándote razones para no intentarlo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarle de dónde viene? ¿A quién pertenece realmente esa voz? Tal vez fue una experiencia en la infancia, tal vez fueron palabras de alguien a quien admirabas, pero aquí está la clave. Esa voz no eres tú. Es solo un eco del pasado que sigue repitiéndose en tu mente. Aquí es donde puedes hacer algo diferente. En lugar de pelear contra ese miedo o tratar de ignorarlo, detente un momento y escúchalo. Pregúntate, ¿qué estás tratando de enseñarme? Tal vez te está mostrando que necesitas más confianza en ti mismo, que debes aprender a validar tu propio valor sin depender de la opinión de los demás. O tal vez te está diciendo que es hora de dejar de huir y enfrentar lo que realmente quieres. Cuando en lugar de rechazar tus emociones decides explorarlas, el miedo pierde su poder sobre ti. Dejas de ser una marioneta de tu pasado y te conviertes en el arquitecto de tu presente. Pongamos esto en una situación real. Imagina que estás en una conversación importante, tal vez con un jefe, un socio, o una persona que significa mucho para ti. Antes de hablar, sientes cómo la ansiedad empieza a subir. Tu mente se llena de dudas, y tu cuerpo reacciona con tensión. Antes, quizás habrías intentado calmarte reprimiendo esas emociones, ignorándolas o dejándote llevar por ellas. Pero esta vez, haces algo distinto. Tomas un respiro profundo. Reconoces la emoción sin dejar que te controle. Y te preguntas, ¿qué parte de mí está sintiendo esto? ¿Qué historia me estoy contando en este momento? Al hacer esto, te das cuenta de que el miedo no viene de la situación actual, sino de un patrón más antiguo. Y en ese instante, en lugar de reaccionar desde la inseguridad, puedes elegir responder desde la claridad. Hablas con confianza, con presencia, porque ya no estás actuando desde una herida, sino desde tu versión más consciente. Otro ejemplo. Imagina que sientes un profundo resentimiento hacia alguien que te lastimó en el pasado. Esa emoción, aunque justificada, sigue consumiéndote, sigue afectando la forma en la que ves el mundo y te relacionas con otras personas. Deepak decía que lo que no resolvemos dentro de nosotros se proyecta afuera. Así que este resentimiento no solo está afectando tu relación con esa persona, sino con todo lo que experimentas. Entonces, en lugar de seguir alimentando esa emoción, decides hacer algo diferente. En lugar de preguntarte por qué esa persona te hizo daño, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí sigue aferrada a este dolor? Y en ese momento, comprendes algo que nunca habías visto antes. Tal vez no es solo el daño que esa persona te hizo, sino la historia que te has contado sobre lo que significa. Tal vez has creído que ese dolor te define, que sigues siendo una víctima de esa situación. Pero ahora, en este instante,
puedes elegir soltarlo. No por la otra persona, sino por ti. Porque mereces vivir sin el peso del pasado. Porque mereces avanzar sin cargar algo que ya no te sirve. Deepak hablaba de la importancia de la transformación interna. No se trata de cambiar el mundo exterior para que nuestras emociones desaparezcan, sino de cambiar nuestra relación con ellas. Cada emoción difícil, cada pensamiento que nos limita, no es un castigo, sino un portal hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Pero para cruzar ese portal, hay que estar dispuesto a mirar en el espejo de nuestra mente y aceptar todo lo que encontramos ahí, no para juzgarlo, sino para integrarlo. Aquí es donde la vida empieza a cambiar. Ya no eres la persona que reacciona automáticamente a todo lo que sucede. Ya no dejas que las emociones te arrastren sin control. Ahora eres el observador, el que elige cómo responder a la vida. Te das cuenta de que la paz no es algo que el mundo te da o te quita, sino algo que descubres dentro de ti cuando aprendes a mirar la realidad con otros ojos. No se trata de fingir que todo está bien, sino de aprender a estar bien incluso cuando todo parece caótico. Se trata de descubrir que el poder que has estado buscando fuera de ti siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser reclamado. Y cuando finalmente lo ves, nada ni nadie puede volver a afectarte de la misma manera, porque has aprendido que la verdadera libertad no es controlar el mundo, sino liberarte de la ilusión de que necesitas hacerlo. Imagina que un día te despiertas sintiéndote agotado, pero no por la falta de sueño, sino por la carga emocional que llevas dentro. Hay algo que no puedes quitarte de la mente, una conversación que no salió como esperabas, una crítica que alguien hizo sobre ti, un error que cometiste y que sigue pesando en tu conciencia. Te preguntas por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, las opiniones de los demás aún te afectan tanto. ¿Por qué sigues dándole vueltas a algo que, en teoría, ya deberías haber superado? La respuesta no está en el exterior. No se trata de lo que los demás hicieron o dijeron, sino de cómo interpretaste esas palabras, de cómo tu mente creó una historia alrededor de ese evento y decidió hacerlo parte de tu identidad. Este es el problema central de la mayoría de las personas. Creemos que la causa de nuestro sufrimiento está afuera, en las circunstancias, en los demás, en la suerte que nos tocó. Pero Deepak lo dejó claro. Todo lo que te perturba del mundo exterior es, en realidad, un reflejo de algo que aún no has sanado dentro de ti. No es la crítica lo que te duele, es la parte de ti que aún no confía en su propio valor. No es la indiferencia de los demás lo que te frustra, es tu propia necesidad de validación la que sigue pidiendo ser atendida. Y hasta que no cambies la raíz de lo que te afecta, seguirás viviendo atrapado en los mismos ciclos, repitiendo los mismos patrones. Ahora, imagina que un día decides hacer algo diferente. En lugar de reaccionar automáticamente cuando algo te molesta, te detienes por un momento, respiras profundamente y observas lo que sientes sin juzgarlo. En lugar de dejarte llevar por la rabia o la tristeza, te preguntas, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está sintiendo esto? Al hacer esto, comienzas a darte cuenta de que el problema nunca fue la otra persona ni la situación en sí, sino la historia que te has contado sobre ello. Descubres que el miedo al rechazo que sientes no comenzó hoy, sino hace muchos años, cuando aprendiste a asociar la aceptación con tu valía. Te das cuenta de que la culpa que cargas no es realmente tuya, sino un hábito que desarrollaste porque en algún momento creíste que no merecías equivocarte. Y aquí es donde puedes tomar el control. Puedes preguntarte, si esta emoción fuera un mensaje, ¿qué me estaría diciendo? Tal vez te está mostrando que necesitas aprender a confiar más en ti mismo, que debes dejar de buscar validación en el exterior y empezar a dártela a ti mismo. Tal vez te está diciendo que es momento de dejar de vivir según las expectativas de los demás y comenzar a construir tu propia verdad. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Y en ese momento,
En lugar de seguir alimentando esa emoción con pensamientos repetitivos, decides actuar desde un lugar diferente. Piensa en otro escenario. Estás en una discusión con alguien cercano y, en el calor del momento, te das cuenta de que las palabras que están usando son cada vez más agresivas. Antes, habrías caído en la trampa, habrías reaccionado de la misma manera, elevando el tono de voz y dejando que el enojo te domine. Pero esta vez, recuerdas lo que Deepak decía sobre la sombra. Lo que más nos irrita en los demás es un reflejo de algo que aún no hemos integrado en nosotros mismos. En lugar de responder con más rabia, te preguntas, ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Es realmente esta persona quien me hace sentir así, o es algo más profundo? Y en ese instante, en lugar de ser esclavo de la emoción, te conviertes en su maestro. Tomas control de la situación, no porque suprimas lo que sientes, sino porque eliges cómo responder. Este pequeño cambio de perspectiva tiene un impacto profundo en tu vida. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a ver cada emoción, cada conflicto y cada desafío como una oportunidad para conocerte mejor. Ya no reaccionas desde el miedo o la inseguridad, sino desde la comprensión de que nada ni nadie puede afectarte, a menos que tú se lo permitas. Y cuando llegas a este punto, cuando empiezas a actuar desde la conciencia en lugar de la reacción, descubres algo increíble. La mayoría de los problemas que antes te parecían gigantescos comienzan a desvanecerse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora lo ves con otros ojos. Aquí es donde entra el concepto más poderoso de todos, la responsabilidad emocional. Deepak decía que hasta que no hagas consciente lo que gobierna tu vida, seguirás llamándolo destino. Eso significa que cada emoción que experimentas, cada pensamiento que cruza por tu mente, cada reacción que tienes ante lo que sucede a tu alrededor, es una oportunidad para tomar el control de tu historia. No se trata de negar lo que sientes, sino de preguntarte, ¿cómo puedo transformar esto en algo que me fortalezca? Ahora piensa en un momento reciente en el que te sentiste herido por alguien. Tal vez alguien te ignoró cuando esperabas atención. Tal vez alguien dijo algo que interpretaste como un ataque. En lugar de quedarte atrapado en la historia de la injusticia, prueba esto. Cierra los ojos y visualiza a esa persona no como un enemigo, sino como un maestro involuntario que ha venido a mostrarte algo sobre ti mismo. Pregúntate, ¿qué parte de mí ha creado esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esto para fortalecerme? Al hacerlo, te das cuenta de que la verdadera lección no es sobre ellos, sino sobre ti. Descubres que no necesitas la validación externa para sentirte valioso. Que no necesitas que nadie cambie para poder estar en paz. Que todo lo que has estado buscando afuera siempre ha estado dentro de ti. Este es el momento en el que el poder regresa a ti, cuando dejas de culpar a los demás por cómo te sientes, y comienzas a ver cada emoción como un mensaje, como una oportunidad para evolucionar. Cuando entiendes que la paz no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. Cuando te das cuenta de que la única persona que puede definir quién eres y cómo te sientes, eres tú mismo. Y en ese momento, el mundo deja de tener poder sobre ti. Porque ahora, por primera vez, eres tú quien tiene el control. Estás enviando una nueva señal a tu mente, diciéndole que el viejo patrón de ansiedad, inseguridad o rabia ya no es la única opción. Es como si cada pequeña decisión consciente fuera una línea de código nuevo que reemplaza las creencias limitantes que te han mantenido atrapado. Pero aquí es donde muchas personas se estancan. Quieren cambiar, pero siguen aferrándose a las mismas historias sobre sí mismos. Siguen diciéndose, soy una persona muy sensible. Siempre me afecta lo que dicen los demás. No puedo controlar mis emociones. ¿Te das cuenta de cómo estas frases se convierten en una identidad? Mientras sigas identificándote con ellas, seguirás repitiendo los mismos patrones. Pero, ¿qué pasaría si comenzaras a cuestionarlas? Si cada vez que tuvieras un pensamiento como,
soy demasiado emocional, te detuvieras y dijeras, ¿es esto realmente cierto? ¿O simplemente es algo que he repetido tantas veces, que lo he convertido en una verdad? Aquí es donde entra el trabajo más profundo. Cambiar la narrativa interna no se trata solo de afirmaciones positivas sin sentido, sino de crear nuevas experiencias que respalden esa transformación. Deepak hablaba de la importancia de la integración, de traer a la luz lo que siempre ha estado en la sombra. Y esto significa que, en lugar de seguir huyendo de lo que te duele, te sientas con ello, lo observas, y en lugar de rechazarlo, lo aceptas como una parte de tu historia, pero no como tu destino. Imagina una situación en la que alguien te dice algo hiriente. Antes, habrías sentido que el comentario se clavaba en tu pecho, que las palabras tenían el poder de definirte. Pero ahora, en lugar de reaccionar, tomas una pausa, respiras. En tu mente, repites, esto no tiene que afectarme si yo no lo permito. Y en ese instante, te das cuenta de algo revelador. Las palabras solo tienen poder cuando tú les das significado. Si alguien dice, nunca vas a lograrlo, esa frase solo puede hacerte daño si dentro de ti hay una parte que teme que sea verdad. Pero si has hecho el trabajo interno, si has reforzado tu propia confianza, esas palabras se convierten en ruido de fondo, sin impacto, sin peso. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo llegas a un punto en el que nada te afecta? No es reprimiendo las emociones ni convenciéndote de que eres invulnerable, porque eso solo crea una falsa coraza que se rompe con el más mínimo golpe. El verdadero poder está en la flexibilidad, en la capacidad de sentirlo todo sin dejar que nada te controle. Deepak decía que la libertad real viene cuando dejas de identificarte con cada pensamiento y cada emoción pasajera. Cuando puedes observar lo que sientes sin apegarte a ello, sin dejar que defina quién eres. Pongamos otro ejemplo. Tal vez has sentido que algunas personas siempre intentan aprovecharse de ti, que das demasiado y recibes poco a cambio. Antes, esto te frustraba, te hacía sentir usado, impotente. Pero ahora, en lugar de quedarte atrapado en el rol de víctima, decides cambiar la dinámica. Te preguntas, ¿dónde no estoy estableciendo límites? ¿Por qué me cuesta decir que no? Y poco a poco, empiezas a poner reglas claras, no desde la rabia, sino desde el amor propio. Descubres que cuando te respetas a ti mismo, los demás también empiezan a hacerlo. Que cuando dejas de ceder por miedo a perder a los demás, en realidad ganas algo mucho más valioso, tu paz. Este es el punto al que muchos no llegan, porque siguen esperando que el mundo cambie primero. Siguen esperando que las personas sean más amables, que las circunstancias sean más favorables, que la vida deje de ponerles pruebas. Pero la verdad es que el cambio real siempre empieza desde dentro. Y cuando tú cambias, el mundo entero responde a esa nueva versión de ti. Es como ajustar la frecuencia de una radio. Cuando dejas de transmitir en la señal del miedo, la inseguridad o la frustración, comienzas a atraer experiencias que resuenan con tu nueva energía. Y de repente, lo que antes te parecía imposible, la tranquilidad, la confianza, la claridad, se vuelve tu estado natural. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de tu centro. Si cada vez que alguien intentara arrastrarte al conflicto, tú pudieras permanecer firme. Si cada vez que una situación difícil se presentara, en lugar de reaccionar con ansiedad, pudieras observarla con calma. Si cada emoción que surgiera en ti fuera solo una ola pasajera en la vastedad de tu conciencia, sin poder derrumbarte. Esa paz que imaginas no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad real, pero solo si te comprometes con este proceso. Solo si decides dejar de darle poder a lo externo y empezar a construir una fortaleza interna que nada ni nadie pueda derribar. Y cuando lo hagas, cuando realmente integres este cambio, notarás algo increíble. El mundo dejará de parecer un lugar hostil. Las personas ya no tendrán el poder de lastimarte. Las situaciones que antes te angustiaban perderán su intensidad, porque ya no estarás viéndolas con los mismos ojos de antes.
Ahora serás tú quien tenga el control. Y una vez que experimentes esa libertad, nunca volverás a permitir que nada ni nadie te quite la paz. Porque cuando te das el permiso de priorizar tu bienestar sin culpa, todo en tu vida comienza a alinearse de manera natural. Deepak hablaba de la importancia de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, sin las influencias externas que te han condicionado. Y esto comienza con la valentía de escucharte a ti mismo, en un mundo que constantemente te dice qué deberías sentir, pensar o hacer. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has ignorado lo que realmente querías por miedo a decepcionar a alguien más? ¿Cuántas veces has reprimido una emoción porque te enseñaron que sentir demasiado es un signo de debilidad? ¿Cuántas veces te has obligado a actuar de cierta manera solo para encajar? Cada una de esas veces, sin darte cuenta, le has dado más poder al exterior sobre tu propia paz interior. Y el verdadero problema no es que el mundo intente influir en ti, porque eso siempre sucederá. El verdadero problema es cuando tú mismo te alejas de lo que eres solo para complacer expectativas ajenas. Aquí es donde la práctica del silencio interno se vuelve fundamental. Deepak creía que la mente está constantemente llena de ruido, una conversación interna que rara vez cuestionamos. Pero, ¿qué sucedería si te tomaras un momento al día para simplemente estar contigo mismo, sin distracciones, sin el teléfono, sin redes sociales, sin la necesidad de hacer algo? Solo tú y tu propia presencia. En esos momentos, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de lo que realmente sientes, de lo que necesitas cambiar, de lo que tu intuición ha estado intentando decirte todo este tiempo. Imagina una situación en la que alguien te hace un comentario hiriente. Antes, habrías reaccionado de inmediato, sintiendo que esas palabras te perforaban como una flecha. Pero ahora, en lugar de dejar que ese comentario controle tu estado emocional, tomas un respiro profundo y te preguntas, ¿realmente necesito tomarme esto de manera personal? ¿O esto dice más sobre la otra persona que sobre mí? Y en ese instante, sientes algo nuevo. Desapego. No porque no te importe nada, sino porque finalmente has entendido que lo que los demás dicen o hacen no tiene el poder de definirte. Este nivel de claridad no se alcanza de la noche a la mañana. Es una práctica, un compromiso contigo mismo de regresar una y otra vez a ese estado de observador, en lugar de dejarte arrastrar por las olas de cada emoción. Y lo más curioso es que, cuando comienzas a vivir de esta manera, el mundo exterior también cambia. Las situaciones que antes parecían insoportables pierden su carga emocional. Las personas que solían desencadenar reacciones en ti dejan de tener ese poder. Y lo más importante, comienzas a experimentar una ligereza que no sabías que era posible. Pero hay algo más que debes saber. Este proceso no significa que nunca más sentirás dolor, frustración o tristeza. La diferencia es que ahora no te quedarás atrapado en esas emociones. Aprenderás a verlas como visitantes temporales en lugar de verdades absolutas, como si cada emoción fuera una ola en el océano, intensa en un momento, pero siempre pasajera. Y en lugar de luchar contra la corriente, simplemente dejas que pase, confiando en que, al otro lado de la tormenta, siempre habrá calma. Así que, ¿qué puedes hacer en este momento para empezar a construir esa fortaleza interna? Primero, cuestiónate. Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, hazte una simple pregunta. ¿Qué parte de mí está siendo activada en este momento? No para juzgarte, sino para comprenderte mejor. Luego, permite que la emoción esté ahí sin intentar reprimirla ni cambiarla. Respira a través de ella. Obsérvala. Y notarás cómo, poco a poco, pierde su poder sobre ti. Y finalmente, recuerda esto. La paz interior no es algo que encuentras en el exterior, ni en las circunstancias perfectas, ni en la validación de otros. Es algo que construyes dentro de ti, con cada elección, con cada pensamiento,
con cada momento en el que decides que nada ni nadie puede quitarte la calma que has trabajado tanto en cultivar. Ese es el verdadero poder. Y una vez que lo descubres, el mundo ya nunca vuelve a ser el mismo. Porque probablemente has pasado años creyendo que la vida te sucede, que las emociones que sientes son incontrolables y que el mundo exterior tiene el poder de definir tu estado de ánimo. Has permitido que las opiniones ajenas influyan en cómo te ves a ti mismo, que los errores del pasado dicten lo que crees merecer, que cada rechazo, cada crítica y cada fracaso dejen una marca profunda en tu identidad. Sin darte cuenta, has convertido ese sufrimiento en tu normalidad. Has aprendido a vivir esperando la validación de los demás, a buscar constantemente aprobación y a temer el juicio, como si tu valor dependiera de lo que los otros piensen o digan sobre ti. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo eso dejara de afectarte? Si de repente las palabras negativas de alguien más no tuvieran ningún peso en tu vida. Si los rechazos no se sintieran como heridas abiertas, sino como simples desvíos en el camino. Si las emociones intensas no te dominaran, sino que fueran herramientas que puedes entender y transformar. La verdad es que el mayor enemigo no es el mundo exterior, sino la forma en que has aprendido a reaccionar a él. Desde pequeño, te han enseñado a adaptarte, a complacer, a evitar conflictos, a encajar en lo que se espera de ti. Y así, poco a poco, comenzaste a ignorar tu propia voz, a ocultar lo que realmente sientes por miedo a que no sea aceptado. Dejaste que otros escribieran la historia de quién eres, y sin darte cuenta, perdiste el control de tu propia vida. Pero aquí está la clave que pocos entienden. No puedes evitar que el mundo te desafíe, que las personas te critiquen, que las circunstancias no siempre salgan como deseas. Pero sí puedes decidir cómo todo eso te afecta. Puedes elegir qué interpretaciones das a cada experiencia. Puedes soltar la necesidad de controlarlo todo y aprender a confiar en tu capacidad de adaptarte, en tu propia fortaleza. Imagina por un momento que dejas de necesitar la validación de los demás, que un comentario negativo ya no se siente como un ataque, sino como un reflejo del mundo interno de esa persona, que un rechazo no es el fin de nada, sino una puerta que te lleva a un camino mejor, que el miedo, la inseguridad y la ansiedad ya no son cadenas que te paralizan, sino señales que te muestran exactamente dónde necesitas trabajar para crecer. Deepak decía que todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Y si esto es cierto, entonces cada situación que alguna vez te ha hecho sufrir es, en realidad, una oportunidad. Una oportunidad para descubrir qué heridas siguen abiertas, qué creencias siguen limitándote, y qué aspectos de ti mismo necesitas fortalecer. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a soltar el viejo relato en el que eres una víctima de las circunstancias y comenzar a verte como el creador de tu propia vida? Porque si sigues interpretando el mundo desde el miedo, la frustración y la inseguridad, seguirás atrayendo las mismas experiencias que refuercen esa visión. Sin embargo, si comienzas a cambiar tu relación con lo que te sucede, entonces poco a poco, todo en tu vida también cambiará. Las situaciones difíciles seguirán apareciendo, pero ya no tendrán el mismo impacto. Las emociones intensas seguirán surgiendo, pero ahora sabrás cómo manejarlas. Las palabras de los demás seguirán existiendo, pero ya no definirán cómo te sientes contigo mismo. Porque en el momento en que te das cuenta de que nadie ni nada tiene el poder de afectarte sin tu permiso, es cuando realmente eres libre. Y ahora la pregunta es, ¿qué estás esperando para dar el primer paso? Porque todo lo que necesitas para empezar a transformar tu vida ya está dentro de ti. Solo necesitas decidir que el pasado ya no tiene poder sobre ti, que la validación externa ya no es un requisito para sentirte valioso, que no necesitas controlar cada circunstancia para sentirte en paz, que la verdadera fortaleza no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de sentirlas sin ser dominado por ellas. Porque cuando comprendes esto, todo cambia. Y lo que antes parecía imposible,
se convierte en tu nueva realidad. Cuando empiezas a tratarte con el respeto y la atención que realmente mereces, el mundo responde de la misma manera. Las personas que antes te pasaban por alto comienzan a notarte. Los que alguna vez subestimaron tu valor, ahora te observan con otra mirada. Y las relaciones que antes parecían drenarte, empiezan a perder su control sobre ti. Porque cuando tú mismo estableces el estándar de cómo mereces ser tratado, los demás solo tienen dos opciones: respetarlo o alejarse. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cuántas veces has esperado que alguien más te brinde la felicidad que aún no has encontrado en ti mismo? ¿Cuántas veces has sentido que sin cierta persona tu vida se siente vacía, como si te faltara una parte esencial? Esta es una de las mayores trampas en las que caemos sin darnos cuenta. Creemos que el amor, la validación y la seguridad vendrán de fuera, cuando en realidad todo comienza dentro de nosotros. No se trata de no amar a los demás, ni de evitar el afecto, sino de entender que las relaciones más poderosas nacen cuando dos personas se encuentran desde su plenitud, no desde la necesidad. Imagina una danza. Si uno de los bailarines se apoya demasiado en el otro, el equilibrio se rompe. Pero cuando ambos se mueven con su propia fuerza, el baile fluye con una armonía inquebrantable. Así son las relaciones. Si entras en ellas esperando que te completen, inevitablemente te sentirás decepcionado. Pero si llegas con la seguridad de que ya eres suficiente, la conexión se convierte en un espacio de crecimiento y no de dependencia. Piensa en cada relación difícil que has tenido. Tal vez hubo dolor, desencuentros, frustración. Pero, ¿y si en vez de verlas como fracasos, las vieras como lecciones? ¿Qué si cada persona que pasó por tu vida fue un reflejo de algo que debías aprender sobre ti mismo? Puede que esa persona que te hirió te haya enseñado a establecer límites. Tal vez aquel que se fue sin explicación te mostró la importancia de confiar en ti mismo. Y quizás esa relación que parecía imposible solo existió para demostrarte que el amor verdadero nunca se basa en la lucha ni en la obsesión, sino en la paz que dos almas pueden compartir. Deepak decía que la vida no consiste en evitar el sufrimiento, sino en encontrarle sentido. Cada reto, cada emoción intensa, es como una semilla. Al principio parece un caos, algo que rompe el suelo y lo desordena. Pero con el tiempo, si lo permites, esa semilla crece, florece y se convierte en algo hermoso. La pregunta no es si vas a enfrentar dificultades. La verdadera pregunta es, ¿cómo eliges verlas? ¿Las conviertes en excusas para rendirte o las usas como combustible para fortalecerte? Porque aquí está la verdad más incómoda. Nadie va a salvarte. Nadie va a venir a llenar los vacíos que sientes si tú no tomas la decisión de enfrentarlos. Nadie puede hacer el trabajo interno por ti. Y hasta que no entiendas esto, seguirás buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Pero aquí está lo más increíble. No importa cuántas veces hayas caído antes, siempre puedes volver a empezar. Cada día, cada amanecer, es un recordatorio de que tienes una nueva oportunidad. El sol no se detiene a lamentar la oscuridad de la noche anterior. Simplemente vuelve a brillar. Y tú puedes hacer lo mismo. Ahora dime, ¿cómo elegirás caminar a partir de hoy? ¿Seguirás esperando que la vida cambie? ¿O serás tú quien transforme tu manera de verla? Si has sentido alguna vez que te has perdido a ti mismo, que has entregado demasiado sin recibir lo mismo a cambio, o que aún hay algo dentro de ti que espera ser liberado, quiero que dejes un comentario con una sola palabra que describa cómo te sientes en este momento. Porque el primer paso para el cambio es reconocerlo. Y tal vez, al ver lo que otros han compartido, te des cuenta de que no estás solo en este viaje. Está aquí, en este momento, en la manera en que decides experimentar lo que sucede ahora. Porque al final, todo se reduce a cómo eliges vivir cada instante. Hay personas que han descubierto esta verdad después de haber tocado fondo, luego de momentos de desesperación en los que parecía que todo estaba perdido.
Y es en esos momentos, cuando la oscuridad parece total, que muchos encuentran la mayor de las revelaciones, que la luz nunca estuvo afuera, sino dentro de ellos. Piensa en alguien que haya pasado por una pérdida devastadora, alguien que haya visto cómo su mundo se derrumbaba en cuestión de días. Tal vez lo perdiste todo en un negocio. Tal vez alguien a quien amabas te traicionó. Tal vez una enfermedad cambió tu vida en un instante. Al principio, la reacción natural es luchar contra la realidad. Preguntarse una y otra vez por qué pasó esto. Buscar respuestas en el exterior. Culpar a las circunstancias, al destino o incluso a uno mismo. Pero llega un punto en el que el sufrimiento es tan grande que la única opción es rendirse. No en el sentido de rendirse ante la vida, sino en el sentido de soltar el control que nunca tuviste. En ese momento, ocurre algo increíble. Es en esa rendición donde muchas personas han encontrado una paz que nunca habían conocido. Hay quienes, después de años de vivir en ansiedad, han descubierto que el secreto nunca fue controlar cada detalle de su vida, sino aprender a confiar en su propia capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Hay quienes han perdido todo y, en ese vacío, han encontrado su mayor oportunidad de reinventarse. Personas que, después de una traición o una gran decepción, han descubierto que el amor más importante que pueden recibir es el que proviene de ellos mismos. Deepak hablaba de la importancia de integrar la sombra, de aceptar todas las partes de nosotros, incluso aquellas que hemos rechazado por años, porque lo que negamos en nuestro interior lo terminamos viendo reflejado en el exterior. Imagina que pasaste toda tu vida buscando validación en los demás, esforzándote por ser aceptado, tratando de encajar en moldes que nunca fueron tuyos. Y un día, te das cuenta de que esa búsqueda nunca te llevó a la satisfacción real, porque la única aceptación que realmente necesitabas era la tuya. En ese momento, algo cambia. Ya no necesitas que los demás te vean porque tú mismo te reconoces. Ya no necesitas que el mundo te apruebe porque has entendido que tu valor no depende de la percepción ajena. Y en ese punto, la libertad llega de una manera que nunca imaginaste posible. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, a veces doloroso, otras veces lleno de pequeñas revelaciones que van armando un nuevo camino. Pero lo importante es que cada paso que das hacia el autoconocimiento, cada vez que eliges enfrentarte a tus propias sombras en lugar de huir de ellas, te acerca más a la versión más auténtica de ti mismo. Y aquí está lo más curioso. Cuando llegas a ese punto de claridad, el mundo exterior cambia. Las relaciones que antes te drenaban comienzan a perder su poder sobre ti. Los problemas que parecían imposibles de resolver dejan de parecer tan grandes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Porque ahora, en lugar de reaccionar desde el miedo o la inseguridad, respondes desde la conciencia y la confianza. Piensa en todas las veces que sentiste que no podías más, en todas las veces que creíste que no había salida, que la vida te estaba empujando contra un muro. Y sin embargo, aquí estás. Sigues adelante. Has sobrevivido a cada uno de esos momentos. ¿Qué te hace pensar que no puedes seguir avanzando? Lo que antes te parecía un abismo insuperable, ahora es solo un recuerdo. Porque cada caída fue, en realidad, un peldaño más en tu evolución. Cada herida fue un maestro disfrazado. Cada miedo superado fue un recordatorio de la fortaleza que siempre ha existido dentro de ti. Y ahora, la pregunta más importante, ¿qué harás con todo esto? Porque la vida no se trata solo de entender estos conceptos, sino de aplicarlos. Puedes seguir atrapado en los mismos patrones, esperando que algo externo cambie. O puedes dar un paso, por pequeño que sea, hacia una nueva forma de vivir. ¿Y si eligieras confiar en ti, en tu capacidad de superar cualquier cosa? ¿Y si en lugar de resistirte al presente, te sumergieras completamente en él, encontrando en cada instante una oportunidad de crecimiento? Tal vez la vida ha estado esperando que llegues a esta realización.
Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de un plan más grande, diseñado no para destruirte, sino para despertar la versión más poderosa de ti mismo. Así que dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viendo la vida como algo que te sucede? ¿O vas a comenzar a verla como algo que tú creas? ¿Vas a seguir esperando que las cosas cambien? ¿O vas a tomar la decisión de cambiar desde dentro? La respuesta siempre ha estado en ti, y el momento para empezar no es mañana. No es cuando todo esté perfecto, es ahora.